la Pues mira, nacional, si ¿no? quieres vamos de lo nacional a lo local, ¿no? Mira, Okay. a mí me ha llamado mucho la atención eh, toda esta dinámica de información. No deja de ser cada proceso electoral muy interesante en términos de cómo se van procesando los resultados, ¿no? Interesante que dos grandes medios, el Financiero y Televisa, hayan decidido salir a dar información respecto de proyecciones que tienen, pero sin dar números. Eso es inédito, ¿no? Dicen, proyectamos ganadora a Claudia Sheinbaum, tanto el Financiero como Televisa, ahí no hay novedad, prácticamente todas las encuestas ya preveían esto, pero no nos dan datos, ¿no? Me parece que no se quisieron arriesgar a dar algún dato preciso, y eso es algo, creo, inédito en la historia de las últimas elecciones. Casi siempre se salía y se decía, pues estamos en un margen de tanto. En esta ocasión simplemente pues nos dicen se proyecta ganadora, lo cual pues es medio tramposo, ¿no? También estamos viendo ¿A qué cómo atribuyes eso? ¿Qué te esta, dice tu intuición? ¿Qué te dice, Saúl? ¿Por qué detenerse en eso? ¿Por qué no decir las cosas? mira, a mí me parece que el tema es que hay tal nivel de error en las encuestas de salida que no quisieron comprometer un dato y simplemente después decir, pues nosotros estábamos en lo cierto, se confirma tal cosa. Lo que he estado viendo yo en este periodo de horas, pues, de que se cierran las casillas, son diferencias enormes entre los resultados que están dando las encuestas de salida. Por ejemplo, si comparamos Buendía o comparamos Encol o incluso Verumen frente a Massive Caller, pues las diferencias que traen son de 30 o 40 puntos, Arnoldo. Si ya hacemos las ecuaciones y los restas y sumas que se deben hacer, pues son diferencias enormes. Por ejemplo, Massive Caller canta ganadores tanto a este Santiago Tabuada como a Xochitl Gálvez en la presidencial, a Santiago Tabuada para la Ciudad de México, pero deja en segundo lugar a Sheinbaum y a Brugada, ¿no? Cuando las otras, prácticamente la luz de encuestas que salieron, pues daban como ganadora a Sheinbaum, pero cada una de ellas otra vez con márgenes muy grandes, ¿no? Buendía dando casi 30 puntos y otras más conservadoras, por ejemplo, el propio Financiero, escuchando a Quintana, su director, lo que decía era, bueno, finalmente, y al director de encuestas, Moreno, que tiene ahí en el Financiero, lo que decía es, más allá del margen de error, no tenemos duda de que va a ser la ganadora, ¿no? Bueno, eso y nada, pues es casi nada, ¿no? Pero aún con esto me parece que sí Porque abona a lo que ya... dejen el aire el margen, dejen el aire la posibilidad litigiosa, dejen el aire la composición del Congreso, ¿no? Exactamente, y la otra cuestión interesante que me parece, Arnoldo, es nuevamente creo que esta situación de cómo cerró este proceso en términos de las encuestas, sí nos debe llevar a lo que yo escribía la semana pasada, a una reflexión crítica de cuál es el papel de las casas encuestadoras en democracia, no solamente en cada uno de los procesos, cómo Oye, las Saúl, casas encuestadoras se convierten, ¿no? te iba a decir, Sí, sí, son dime. negocio antes que nada, como los medios de comunicación, que son negocio antes que servicio social. Pero te iba a decir, creo que todo tendrá que ser puesto en esa misma tela de juicio desde los partidos políticos. Sin duda, porque mira, aquí lo que estamos viendo es que sorprende que ante el tamaño de derrota que parece ser que se va a dar si las encuestas tienen razón, sobre todo las que dan un margen de victoria muy amplio para Sheinbaum, los que están más contentos parecen ser Alito Moreno y Marco Cortés, ¿no? Y claro, se convierten en los grandes administradores de la derrota, como ya hemos visto que ocurre en muchos estados, y claro, para ellos están muy contentos porque van en fórmula, ¿no? Van a ser legisladores, van a seguir administrando, digamos, la negociación y el conflicto con el gobierno de la República, y vamos a seguir viendo un sistema de partidos totalmente fracturado, ¿no? Con muy escasa representatividad, con muy escasa capacidad de proponernos candidaturas serias, creíbles, responsables, porque mira, vamos a movernos un poco del pragmatismo que todo el mundo está manejando ahora y quizá jugar un poco al deber ser, ¿no? Que creo que en democracia no debemos renunciar a eso, ¿no? En ¿No? términos de cuáles son los valores, cuáles son Es las el fundamento coordenadas. es el fundamento de la crítica, ¿no? Un Exactamente, y parámetro cuáles son ético. las coordenadas.
del orden democrático y del orden, digamos, procedimental que deberíamos estar siguiendo en términos de valores, prioridades de país, ¿no? Entonces, quizá, escuchándome quizá muy naif, sí habría que pensar en cuáles son las coordenadas que debemos exigirles a los partidos, cómo podemos arrebatarles el tema de el monopolio de las candidaturas, por ejemplo, ¿no? El experimento de Xóchitl Gálvez en ese sentido es relativamente interesante porque fue una candidata que no está afiliada a un partido político, ¿no? En ese sentido, me parece que sí es muy importante discutir cuál es el papel de los partidos, pensando en rémoras como el Verde Ecologista, el PT, Movimiento Ciudadano interesante que se va a mantener solo con un 5, parece ser entre un 5 y un 10%, que yo creo que en los mejores sueños de Dante Delgado no se los habría imaginado para una elección de este tipo, y que No, le y va a que, dar a MC una posibilidad de ser partido a ver, bisagra, ¿no? y que valida su apuesta por no ir en alianza, que yo siempre defendí contra los que lo llamaban Esquirol, y que por qué no se sumaba, pues, defendió su derecho a existir y le dio resultados. En un Sin escenario duda, donde y mira, todos son pragmáticos. claro, y mira, en esa tesitura, lo platicamos alguna vez tú y yo, justamente la cuestión de MC, pues es que lo convierte en un partido con fuerzas regionales muy importantes. Jalisco y Nuevo León son los ejemplos más preclaros, pero también en otros estados, ¿no? Que tenga una candidata, un candidato 7 o 10% de la votación, no es para nada una situación menor. Ahora bien, si nos vamos al análisis ya por estados, lo que nos encontramos es que pareciera que sí se están confirmando las diferentes elecciones que cantó Mario Delgado hace un rato, pero no con los márgenes de victoria que pareciera que habían anunciado al principio las encuestadoras. Parece ser que en varios estados sí se cerró. El caso de Veracruz, por ejemplo, todavía no sabemos bien a bien si efectivamente vamos a tener una elección cerrada o no. El caso de Puebla, donde parece ser que también al final fue cerrado. El caso de Morelos, donde también parece ser que fue cerrado. Y Acción Nacional demostrando que también es una fuerza regional muy importante, ¿no? El estado de Guanajuato parece ser que se lo lleva, el estado de Pero Yucatán Saúl, parece ser que se lo lleva. hay matices. Mira, todo indica que en Guanajuato Livia Denis ganó por alrededor de 10 puntos. Ella dijo que 15 hace rato, parece que es un poco menos. Pero Claudia Sheinbaum ganó, Xóchitl Gálvez perdió en Guanajuato. O sea, hubo algún tipo de voto diferenciado. Y un encuestador que nos enseñaba su trabajo la semana pasada, Rodolfo Núñez, detectaba que había voto que iba de Livia a Claudia. Hay gente que no quería a Morena en Guanajuato, pero que votó por ella a nivel nacional, ¿no? O gente que pensaba que, no sé, que debe haber una... No sé cómo puede ser conformarse eso, pero eso también configura otro escenario. Hay que recordar que pues aquí fue donde Felipe Calderón sacó 600,000 votos de diferencia, que fue en buena medida mucho más de la ventaja sobre AMLO en 2006, ¿no? Ya no se da ese Sin duda, arrastre. y mira, yo creo que ya O no sea, hay se que ver da cómo y está tiene que ver, Puebla de me parece, Veracruz con y esos varios lugares, factores. Sí, en el mira, y sentido de habría que que ver también en ese sentido, me parece, tema, Arnoldo, no solamente la cuestión relativa a una popularidad que es real de López Obrador, una popularidad y una marca de un partido que pues, jaló prácticamente a todas las estructuras partidistas que existían en el país y las fue aglutinando en un procesamiento de intereses ahí bastante, digamos, eficaz en términos del pragmatismo político, pero también habría que pensar que hay otras cuestiones, como por ejemplo la elevación del valor del salario mínimo. Esa medida ha impactado mucho, muy positivamente para Morena, en el sentido de tener un respaldo popular, ¿no? Nunca como antes, nunca como ahora, por ejemplo, hay que reconocerlo, el valor del salario mínimo se había incrementado como lo hizo, ¿no? Nunca como ahora se había tenido, por ejemplo, tantos recursos líquidos inyectados directamente a las familias, que lo hemos platicado tú y yo, como medida de política pública, a mí me parece que es la peor decisión, pero como medida de ganancia político-electoral, pues está demostrando una eficacia tremenda en términos de los resultados que estamos viendo ahora, ¿no?
Aunque la renta universal es algo que se discute en otras sociedades también, ¿no? Sí, pero fíjate que la renta universal ha tenido muchos cuestionamientos, tanto en España como en Finlandia y otros países que la han implementado, porque sí se ha detectado que el problema es la composición de los mercados. Es decir, cuando tú das el dinero, el supuesto es que el mercado distribuye de manera justa las tareas y los beneficios sociales, dicho desde una perspectiva muy académica, ¿no? Pero el problema es que los mercados tienden a la concentración y sobre todo en países que tienen estructuras fiscales tan desiguales como el nuestro y estructuras redistributivas tan ineficaces como ocurre en nuestro país, pues repartir dinero así condena a los pobres a comprar malo y caro. Es decir, siempre los vas a dejar en desventaja y a comprar lo que está disponible en el mercado, calorías de mala calidad, por ejemplo, productos que no necesariamente son benéficos para la salud, o en el caso de la desestructuración del sistema de salud como tal, medicinas que no necesariamente cumplen con bioequivalencia, biodisponibilidad y todos los criterios que marca la ley y que dejan a las personas más pobres en situación de desventaja en un mercado que sin duda alguna se comporta de manera voraz y leonina. Entonces, la idea de repartir dinero, insisto, sí es una cuestión que hay que valorar en términos de que pues, sin eso la gente se moriría a veces de hambre, a veces no tendría para comprar su medicamento de todos los días, pero habría que pensar más bien avanzar hacia una reforma laboral integral que implicaría reducir la informalidad, que implicaría una nueva fiscalidad, una nueva manera de gastar el dinero con políticas públicas mucho más diferenciadas, ¿no? Ahora hay que ver también si nos vamos yendo hacia abajo, como me decías al principio, y de cómo se van a comportar las elecciones en lo local, pensando en nuestro estado, habría que ver también estas composiciones regionales y estas personalidades locales, ¿no? ¿Qué pasó en Celaya? Bueno, escuchamos hace rato a tu invitada decir que ya ganaron, habrá que ver si se confirma o no en el municipio de Celaya, pero también, como tú decías, hay que pensar no solamente desde lo federal, sino también recuperar el sentido federalista, ¿no? Si en algún lugar se olvidó el federalismo, sin duda alguna es la presidencia, tenemos al presidente más centralista que hemos tenido en los últimos, me parece, 40 años, que es López Obrador, pero si algo se le olvidó, por ejemplo, como agenda de gobierno, acción nacional, es el federalismo. Si alguien peleó, si un partido había peleado históricamente por el fortalecimiento de estados y municipios, había sido Acción Nacional. Por supuesto, hubo una distorsión a partir del triunfo de Fox con la borrachera de los excedentes petroleros que se lo gastaron en puras frivolidades en los municipios y en los estados, pero que habría que repensar cómo redistribuimos los recursos y cómo fortalecemos a los municipios. Tú le decías muy bien, bueno, es que para combatir la inseguridad, por ejemplo, pues tendríamos que pensar no solamente en estrategias de coordinación, sino que yo he planteado junto con otras y otros, cómo reformamos el 115 constitucional para ver si de a de veras este esquema que tenemos aguanta o no una situación como la que estamos viviendo. Cuando se llevó a cabo la reforma en el 95 y que entró en vigor en el 97 al 115 constitucional, teníamos un país que era completamente distinto al de hoy. No estaba la amenaza del crimen organizado del tamaño que la tenemos, no estaba la economía como la que hoy tenemos, no había el juego democrático que hoy tenemos y la composición político-electoral era completamente distinta. Incluso la demografía del país era muy distinta a la que hoy tenemos. Entonces, habría que pensar si el artículo 115 a la luz de prácticamente ya 30 años de esa reforma, lo debemos mantener como está o Claro. habría que pasar con una reforma a ese artículo en particular junto con la ley de coordinación fiscal y con la ley de responsabilidad hacendaria, ¿no? Ahí tendríamos que estar discutiendo Rápidamente, cómo distribuimos. Saúl, me gustaría abordar un tema rápidamente también, ya tenemos también a nuestro siguiente invitado, el tema de la seguridad en Guanajuato, la promesa de Livia Denise García, en principio que se refiere a dos personajes, pero que no parece haber más allá del compromiso de retirarlos, al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripe, y al secretario de Seguridad, Cabeza de Vaca, un plan, porque pareciera que eso, que era un reclamo ya generalizado, incluso entre quienes se beneficiaron mucho con su presencia, pues no es la solución, ¿no? Es parte de una solución, pero no es la solución, no conocemos más. Livia adelanta, creo que será gobernadora de Guanajuato, no se ve, aunque Mario Delgado le esté regateando ahorita el reconocimiento, pero
¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo ves tú? Y además, esto que veíamos con Ara Morales, muchos municipios en manos de su oposición más recalcitrante, que es Morena en Guanajuato. Sin duda, yo creo que el problema al que se va a enfrentar la gobernadora, si es que se ratifica su triunfo, es que necesitamos tener un nuevo sistema de planeación democrática también, Arnoldo. Es decir, vemos a la seguridad como una política pública solita, pero no lo hemos visto a la luz de un plan integral de desarrollo, un nuevo curso de desarrollo para la entidad que permita articular, que permita dialogar y consensar. Si ocurre de nuevo que la gobernadora actúe como lo hizo Diego Sinué o como lo hizo Miguel Márquez o Bolívar, pues mandando al diablo a todo mundo y ellos tomando las decisiones y simplemente diciendo ganamos y tenemos legitimidad democrática y eso nos permite actuar como queramos, vamos a seguir Guanajuato es fracasando. nuestro, ¿no? Exactamente, y la idea que yo planteo es que más bien tendríamos que avanzar a un nuevo sistema de planeación, que el plan estatal de desarrollo de veras sea producto de la planeación democrática, y esto no es pedir un favor, es que cumplan la Constitución y la ley, tanto la federal como la del Estado, y que se articule un proceso de diálogo de a de veras con los actores locales, municipios, con los ayuntamientos y con las ONGs y las universidades. Estos gobiernos federal, estatal, municipales, se han olvidado que hay sectores de la población que tienen mucho que aportar, que tienen mucho que decir, pero eso requiere capacidad y voluntad de consenso. Si no hay eso, me parece que vamos a tener muchos problemas. Estamos cerrando el sexenio más sangriento en la historia, no de Guanajuato, Arnoldo, de todos los estados de la República. Nunca ha habido una administración estatal en toda la historia que tenemos de guerra del narco, como se le dice, que haya acumulado tantos muertos como Guanajuato. Solamente Chihuahua, en 2 administraciones, acumuló 20,000 cadáveres. Diego Sinue tiene el récord de más asesinatos, de más homicidios dolosos y personas desaparecidas de cualquier o que cualquier gobernador del país. Se va a retirar con eso, se va de la entidad manchada en sangre y con una irresponsabilidad enorme que le hereda a su sucesora y que tiene el enorme reto, sin duda, de solventar esta problemática que nos aqueja a todas y a todos, porque el problema de la inseguridad en Guanajuato no es solo un problema local, es un problema nacional, sin duda.